Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Seamos todos bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Vida Eterna. Dice también la palabra de Dios: se llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Alabemos. Quiere sanar dos corazones y curar su enfermedad. Pero ¿quién irá a buscarlos, a los que perdidos van? ¿Quién dará a este mundo enfermo medicina celestial? Dios ha mirado gente hambrienta, sin sentido y sin razón. Quiere aliviar su andar cansado y llenar su corazón. Pero ¿quién irá a buscarlos, a los que perdidos van? ¿Quién irá a este mundo hambriento para compartir su pan? ¿Quién se parará en la brecha en favor de esta tierra? ¿Quién dará su vida entera a la causa del amor? ¿Quién irá por nuestro pueblo, alcanzando el horizonte? ¿Y quién cruzará los montes, entregando el corazón? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Dios quiere ver un mundo nuevo que hay en cada corazón. Quiere ver gente sonriendo, caminando con razón. Pero ¿quién irá a contarles que se puede ser feliz? Que el amor de Dios puede tocar desde la punta a la raíz. Dios quiere ver niños jugando, ignorando su color. Manos oscuras y ojos claros compartiendo su balón. Pero ¿quién irá a buscarles? ¿Quién su mano tomará? Para ir por todas nuestras calles proclamando la igualdad. ¿Quién dará su vida entera para derribar fronteras, levantando la bandera del perdón y de la paz? ¿Quién entregará sus manos a las vidas destrozadas? ¿Quién en todas sus pisadas sembrará la libertad? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Hoy digo, heme aquí, envíame a mí. Hoy digo, heme aquí, envíame a mí. Hoy digo, heme aquí, envíame a mí. Hoy digo, heme aquí,
corazón para hacer una canción. He encontrado el porqué del latir del corazón. He encontrado la verdad, la respuesta a mis porqués. Me he encontrado a mí mismo cuando lo encontré a él. Una huella que seguí, una luz en el camino, una meta que alcanzar, la misión de mi destino. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle mi canción. He encontrado la razón de tocar y de cantar. He encontrado el motor que me hace respirar. He encontrado la razón de vivir y de morir. He encontrado la respuesta al porqué de mi existir. Una hazaña a realizar para entregar la vida, arriesgando el corazón sin que nadie me lo impida. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, por eso quiero darle mi canción. Y toda mi canción. Traemos una Biblia. Yo traigo la mía y se la llevamos para allá. Gracias. Mi Biblia ya de letra gigante, Dios mío, pero la tenemos digital, es impresa. Como la traigamos, la podemos tomar con nuestra mano derecha y decir: la palabra de Dios contiene en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Séptimo sermón, pero sexta iglesia. ¿Se acuerdan que tuvimos una introducción así medio larguita? Bueno, pues ahora vamos con la iglesia de Filadelfia. Fíjense qué interesante. Y yo les quisiera decir así, mis queridos hermanos, yo quisiera que fuéramos Filadelfia.
la verdad. Vamos a ver, porque en la actualidad pues hay otra Filadelfia en los Estados Unidos, ¿verdad? En el oeste de los Estados Unidos. Una ciudad que está tristemente azotada por la droga. ¿Se acuerdan que Sardis, la semana pasada hablábamos de la ciudad de los muertos vivientes, que así les decían a Sardis, de los zombies? Bueno, ahora es Filadelfia, la ciudad de los muertos vivientes. Hay un barrio en donde la gente que está dañada por el fentanilo están como zombies. Es verdaderamente dramática la imagen que se ve. Esa es la Filadelfia de los Estados Unidos. Esta es otra Filadelfia. ¿Se acuerdan que estaba Pablo en la isla de Patmos? Juan en la isla de Patmos, el anciano Juan, ya grande, quemado de su cuerpo, y ahí arrinconado en una pequeña isla, y tenía enfrente de sí a 7 iglesias que muy probablemente habían sido fundadas por Pablo. A partir de Efeso, que estuvo 3 años, había fundado 7 iglesias, y empezamos después a hacer un recorrido, así como en un semicírculo, y estamos con la penúltima iglesia, la iglesia de Filadelfia. Y como yo sé que a mi hermana Mari le gustan estas cosas de historia, pues bueno, Filadelfia está situada a unos 50 kilómetros al sureste de Sardis, pero de la costa de Esmirna a unos 95 kilómetros, ya más metidita hacia adentro. Fue fundada en el año 140 a.C. Hay 2 versiones grandes. Una que fue Eumenes, quien la fundó, por amor a su hermano, que se llamaba Atalo II, pero por los cuates le decían Filadelfos, así le decían. La otra versión es que fue Atalo II y que en honor a su hermano le puso Filadelfia, que quiere decir ciudad del amor fraterno. Así que es bonito el nombre, Filadelfia, la ciudad del amor fraterno. Está ubicada en una carretera muy frecuentada. Turquía es también en la actualidad el país que está pues con un piecito en Europa y el otro en Asia. Actualmente mayoritariamente musulmán, ¿verdad? Pero ahí están ubicados, ahí está ubicada estratégicamente la ciudad de Filadelfia, en una carretera muy frecuentada que unía Asia con Europa. Un camino importante que comunicaba a Esmirna, la otra iglesia que vimos, al oeste, y a Frigia al este. Y era además un camino postal que venía desde Roma a Troas, a Pérgamo, a Sardis, y de ahí se iban hasta Palestina, incluso hasta Egipto y Siria. O sea, era un camino importantísimo, era por donde se tenía que pasar. Era una ciudad donde se difundía la lengua y la cultura griega hacia Asia Menor. Había una gran cantidad de templos paganos. El dios principal era Dionisio, también conocido por los cuates como Baco. ¿Sí saben dios de qué es? Del vino. No es casualidad, había muchos viñedos y había muchos templos paganos. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, ¿eh? Muchos templos paganos, muchas fiestas de los patronos y muchas bacanales. De ahí viene el nombre de bacanal. Si alguna vez nos lo habíamos preguntado, ¿qué eran las bacanales? Esas fiestas a los dioses paganos que terminaban en tremendas borracheras masivas. Entonces eran fiesteros, pues. Y llegó a conocerse también por la cultura como atenitas, le decían, como si fuera Atenas chiquita. Y había ahí una comunidad judía grande. La ciudad no era grande, y Ramsey, un autor, la llama la ciudad misionera, por promover la expansión de la civilización greco-romana y luego por promover el cristianismo. Presentó una tenaz resistencia contra los turcos en el año entre 1379 y 1390, que ahorita vamos a hablar de él, y actualmente tiene el nombre de Ala-Sheder, que quiere decir ciudad rojiza, por las colinas que están en la parte de atrás. No fue una iglesia grandemente perseguida, pero
la principal oposición contra esta fiel y pequeña iglesia, ¿de dónde creen que surge? De los judíos otra vez. ¿Qué había en el área que circundaba Filadelfia? Fíjense qué parecido era Filadelfia de aquel entonces con lo que es el centro del país, la Ciudad de México, por ejemplo. Había sido zona volcánica y había pues habido seguramente erupciones volcánicas con cenizas y con todo eso. Si se acuerdan que hace unos años el Popo bañó el sur de la ciudad de cenizas, pues la tierra se hizo muy fértil, era una tierra muy fértil, y por eso pues había un montón de viñedos, además textiles, industria del cuero. Era una ciudad próspera. Pero ¿qué sucede donde hay un montón de volcanes? Tiembla también mucho, ¿verdad? Tiembla mucho. Es una zona volcánica y de movimientos telúricos. Así que hubo uno muy grandote que destruyó no solamente Filadelfia, sino 10 ciudades de Asia. Sardis, Esmirna. Esto fue en el año 17 de nuestra era. Y el emperador Tiberio reconstruyó Filadelfia. ¿Y qué creen? Como agradecimiento le pusieron Neocesaria al nombre de la ciudad, Neocesaria, la ciudad del nuevo César. Y ese nombre siguió en boga por unos 25, 30 años. Más adelante le vuelven a cambiar el nombre para quedar bien con otro emperador, Vespasiano, quien reinó entre el 69 y 79, y la ciudad se llamó a sí misma Flavia, porque el nombre de Vespasiano era completito, era Tito Flavio Sabino Vespasiano, así. Tito Flavio Sabino Vespasiano. Hemos tenido en nuestra actualidad cosas que le han querido cambiar el nombre y no prevalece el nombre. No sé si se acuerdan, mi hermano, que hace años quisieron cambiarle el nombre al Estadio Azteca y le pusieron Estadio Guillermo Cañero. ¿Quién le decía Guillermo Cañero? Nadie. Todo el mundo le decía Estadio Azteca. Todo el mundo le decía Estadio Azteca. El hospital donde yo trabajé casi 30 años, ¿sí?, está en una colonia que se llama Magdalena de las Salinas. Y así todo el mundo decía el Hospital Magdalena de las Salinas. Ahora tiene años que le ha cambiado el nombre, porque el nombre oficial es diferente. Es en honor a un médico que trabajó ahí, Victorio de la Fuente Narváez. Pero cuando alguien pregunta, oye, el Hospital Victorio de la Fuente Narváez, ¿quién sabe dónde quede? Magdalena de las Salinas, está atrás de la Central Norte. Ya todo el mundo sabe. Incluso tenemos nuestro grupo en Facebook que se llama Magdalenos en Apuntos. Ahí compartimos casos. O sea, hay nombres que no prevalecen, pues no se le queda a la gente, ¿no? El Eje Central, muchos años, ¿verdad? Apenas, ahora dice Lázaro Cárdenas, pero muchos años era Niño Perdido. Y uno decía, ¿dónde vas? Pues a Niño Perdido, a Niño Perdido. Y prevaleció cientos de años lo del Niño Perdido, porque es una leyenda, la leyenda del Niño Perdido, te la dejo de tarea. Así que los nombres tienen mucho que ver, a veces el arraigo, ¿no? Así que Filadelfia, pues se arraigó, después de querer quedar bien, volvió a ser Filadelfia, ¿sí? La comunidad cristiana probablemente la fundó Pablo, la iglesia siempre tuvo reputación de fiel. Incluso en el siglo II hay un mártir que se llama Ignacio de Antioquía, y ese sí leí la carta porque está bonita, ¿eh? En el siglo II, unos quizás 20 años, 16 años después de que se escribió esta carta, sí, hubo persecución severa en Asia. Y a Filadelfia no la molestaron. Trajano los persiguió. Y después, este obispo Ignacio de Antioquía, un anciano, pone una carta bien elogiosa en el siglo II contra a la iglesia, perdón, no contra, sino a favor de la iglesia de Filadelfia. Dice que es una iglesia fiel y que su pastor es apegado a la doctrina de Cristo. O sea, muy elogiosa la carta,
y como que va más o menos en concordancia con lo que vamos viendo. Después hubo persecución por los otomanos contra los cristianos, tampoco. Arrasaron iglesias, persiguieron y mataron a cientos de miles de cristianos, y a la iglesia de Filadelfia no le pasó nada, fíjense. Y luego en el siglo IV, este está bien interesante, busquen también en el internet quién era Tamerlán. Este hombre nació en lo que hoy es Uzbekistán y hizo una invasión mongola. Desde allá se fueron a toda esa zona de Asia, arrasaron con un montón de pueblos y finalmente la iglesia de Filadelfia, lo que el viento Juárez dicen. ¿Por qué dicen esa expresión? Porque ni siquiera lo despeinó el viento Juárez. Así que esta carta es interesante, no tiene ni una sola palabra de reproche, ni una sola palabra de reprensión. ¿Sí? Los santos de Filadelfia eran modelos de fidelidad. El Señor los alaba por su perseverancia. Y el Señor utiliza 3 símbolos, 3 promesas, 3 regalos por la gracia de Jesucristo. Una puerta, una columna y un nombre. O 3 nombres, pero en una misma columna. Estas son las imágenes que el Señor les da para llenar este mensaje de Filadelfia. Así que seguimos con la serie. Una iglesia conforme al corazón de Cristo entrega 7 y le entrega el sermón de hoy se llama Aunque tengas pocas fuerzas. Así se llama, aunque tengas pocas fuerzas. Y está basado en Apocalipsis 3 del 7 al 13. Apocalipsis 3 del 7 al 13. Déjenme ir por mi Biblia. Así que les invito a que busquen en su Biblia Apocalipsis 3 del 7 al 13, que es el mensaje a la carta, a la iglesia, de Filadelfia. Quedamos entonces que la imagen que teníamos del Apocalipsis, que era una carta que daba miedo de algo que habría que venir, pues queda lejos, porque es finalmente el Apocalipsis la carta que nos muestra la victoria final de Cristo, ¿verdad? Y me encanta, les presumo mi Biblia de letra gigante, tiene las palabras del Señor, lo que dijo Cristo en rojo. ¿Y qué creen? En este pasaje viene totalmente en rojo, porque es Cristo resucitado el que nos habla. Antes de leerla vamos a orar, mis queridos hermanos, ¿sí? Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito, gracias te damos por tu provisión, porque nos mantienes alimentados espiritualmente con tu palabra, Padre, que sea tu voz la que se escuche hoy, que sea este mensaje de esperanza, de exhortación para todos nosotros pertinente, y que nos volvamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Te ruego por tu misericordia y que nos des de tu sabiduría, como nos dice tu misma palabra, que la pidamos y que nos las darás sin reproche. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Así que ahora sí vamos a leer lo que sigue con sus Biblias. Y dice así el mensaje: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Le dice, escribe al ángel. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto.
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él en el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En rojo me encanta, ¿verdad? Porque dicen, es Cristo hablando, es Cristo hablando, es Cristo resucitado hablando. Y entonces, bueno, vamos a ver primero cómo se presenta a sí mismo el Señor. ¿Cómo se presenta a sí mismo el Señor? Antes de eso les quiero decir que vamos a utilizar como ilustración varias canciones. Algunas van a decir, a ver quién se acuerda. ¿Alguien se acuerda del trío de los Dandies? Van a decir, no, pues no, ¿verdad? Los Dandies, 1900 Carranza. Bueno, los Dandies tenían una canción que se llamaba Tres Regalos, ¿sí se acuerdan? Tres regalos. ¿Y cuáles eran los tres regalos? El cielo, la luna y el mar. Decían, para comer aquí o te los envuelvo el regalo. No, pues te los envuelvo ahí, llévatelos. A ver cómo. Pues aquí el Señor da tres regalos, pero bien pertinentes. Ahorita van a ver por qué. Tres regalos. Y uno de ellos, pues, es una puerta abierta. En el mundo, cuando decimos de la puerta, canciones que lleven algo que de puerta, a ver, vamos a ver. La puerta negra, sí, yo pensé en esa. ¿Y qué dicen? La puerta negra está cerrada y con tres candados. Sí, la puerta se cerró. Y la puerta se cerró detrás de ti, hablando de un adiós. Pero la puerta negra, ¿y por qué la puerta negra? ¿Por qué la cierran así? Hasta tres candados le ponen. Para que no se roben a su tesorito, ¿verdad? Que no se lleve la muchacha. Por voluntad de los padres dicen, no, ahí va de necia. ¿Sí? Aquí es al revés, no es una puerta negra ni cerrada, ni con candados, es una puerta abierta, que vamos a leer un poquito más adelante. La carta empieza similar a las otras. Jesús ya y se presenta para que no quede duda de quién es el que habla, ¿eh? No solamente que es Cristo, sino su divinidad, que es el Mesías. Es una presentación increíble, ¿no? ¿Qué le dice primero? Escribe al ángel. Le está diciendo a Juan, escribe al ángel. Y el ángel, ¿qué es el ángel? Es tercera persona del singular. Es el ángel, no a los ángeles o a un ángel. No, le dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Así que muy probablemente se refiere al pastor principal, al encargado de la iglesia. Es un singular en tercera persona. Y podemos imaginar entonces que va dirigido pues al obispo, al anciano, al responsable de la congregación de la iglesia. Y después la presentación, pero tres características dice el Señor de sí mismo. Tres. El santo, dice, el santo. Había una serie muy viejita a principios de los 60 que se llamaba así, El Santo. Era una persona parecida al 007, pero yo creo que no pegó porque quedó creo que una o dos temporadas, pero está muy buena. Simón Templar se llamaba el personaje. Y teníamos pues aquí en nuestra cultura mexicana el santo, ¿verdad? El santo. Es bien curioso porque hay un montón de santos, pero cuando alguien se refiere a el santo, luego nos lo imaginamos, ¿verdad? Chaparrito gordito con su máscara plateada, que hace que los labios se le vean así. Sí, pero todo el mundo dice el santo, pues el santo. Aquí el Señor se presenta igual. Fíjense, no se refiere Cristo a sí mismo como un santo. Y quedamos que el santo no es el que no peca, sino el apartado, el que es alejado del mundo. ¿Sí? Él dice, no dice un santo, tampoco dice uno de los santos, dice el santo, porque esa santidad es una cualidad específica de Cristo. No es una condición única que le pertenece a Dios. Hay otro justo, hay alguien que se pueda decir soy perfectamente santo. No lo hay. Así que cuando Él se presenta como el santo, ¿sí?
está diciendo, yo soy aquel al que se refería Isaías 6:3, cuando decía, el uno al otro daba voces diciendo, cuando están los serafines alabando a Jehová, santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Así que 3 veces santo, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. 3 veces santo porque es una santidad que nadie puede alcanzar, es una cualidad específica de Él, y le está diciendo, yo soy el santo, el que iba a venir. De ese mismo modo, por ejemplo, fue anunciado por el ángel a María como el santo. Fíjense qué bonito. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. A veces, mis queridos hermanos, somos peor que los demonios. Porque dicen, ¿cómo es eso? Ay, qué feo me dice el pastor. Sí, a veces somos peor que los demonios, porque los demonios conocían quién era Cristo y hay gente que no conoce quién es Cristo. Le reconocían su autoridad y hay gente que no le reconoce. Por eso les digo que a veces somos peor que demonios los seres humanos. Lucas 4:34, les voy a decir por qué digo esto. Los demonios le están diciendo a Jesús, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Fíjense, los demonios reconociéndole como el Santo de Dios. Y un pasaje similar encontramos en Marcos 1:24, cuando dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Sí, está en los evangelios sinópticos. De modo que no hay lugar a dudas. Se presenta no solo por quién es, sino cómo es, su naturaleza divina. ¿Cuál es la segunda presentación que hace Jesús? El verdadero. El verdadero. Yo me acuerdo, y ahora que estoy hablando de las luchas, así nos poníamos a jugar luchitas, ¿no? Nos comprábamos nuestra máscara y pues no faltaba que hubiera dos del santo, no faltaba dos, y entonces ahí estábamos peleándonos. ¿Y cómo nos peleábamos de chamaquitos? No, es que tú no eres el verdadero, yo soy el verdadero santo. Sí, así, en los intermedios en el cine, ¿verdad? Porque antes había intermedios en el cine y nos íbamos después, se leían a mitad de la película, que lo hacían en el intermedio para que la gente saliera a comprar. Los chamaquitos aprovechamos para pararnos a luchar allí enfrente. Así eran los cines antes, ¿eh? Así eran los cines antes, ¿sí? Así que el verdadero, no hay otro, pues. Igual que el anterior precedido del artículo, él quiere decir su exclusividad, una característica. Es un ser único, no hay otro. Pues eso quiere decir que Jesús es absolutamente verdadero. ¿Por qué? Porque no solamente es poseedor de la verdad, es más, Él es la verdad encarnada. No hay otro, es genuino, es auténtico. Su santidad y su divinidad son únicas. ¿En contraste con quién? Con los falsos. Si uno es el verdadero, ¿los otros qué son? Los falsos. Los falsos dioses. Los falsos dioses, que de esos había un montón en la iglesia de Filadelfia. Pero no en la iglesia, en la ciudad de Filadelfia. ¿Sí? Un montón, porque seguían a todos los dioses griegos, después ya latinizados, cambiados de nombre, que se habían vuelto los dioses romanos. Así que él contrasta. El Paz nos dice, aprendan a identificar el billete verdadero, ¿verdad? Para que cuando les caiga el falso, inmediatamente sepan. No aprendan el falso, no conozcan al verdadero. Así le hacen las cajeras, ¿verdad? En algunos centros comerciales hasta nada le hacen así al tacto, o luego le hacen así. Y si quieren hacerle enojar, háganle ustedes así al billete que ella les dé. También háganle así. No tienen por qué enojarse, pero se enojan. Y es bien bonito. Es bien bonito. Es bien bonito ver la cara que hacen, porque todos tenemos derecho también a identificar el verdadero y el falso. Sí, él se dice así. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más es? Es el pan de vida.
Es el agua viva, es la vid verdadera, y solo en Él hay salvación. Y verdaderamente es el único camino al Padre Celestial. Así que reclame el único lugar posible para Él, y se manifiesta pues como tal. ¿Qué nos dice el mismo Juan en la primera carta de Juan 5:20? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué bonito es el mismo Juan hablando de eso, ¿no? Y luego la tercera cualidad que dice Cristo de sí mismo, el que tiene la llave de David. Presenta ahora a Jesús su señorío, su divinidad, su soberanía. Es Rey de reyes, Señor de señores, descendiente de David, heredero del trono de David en la carne, pero Mesías. ¿Qué quiere decir el Mesías? El ungido de Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Y para qué lo ungió? Para reinar en un reino eterno, en un reino celestial, no en un reino transitorio, mundano y terrenal. Y le da la absoluta soberanía. ¿Quién es el que es soberano? El que no tiene que rendirle cuentas a nadie, toma las decisiones completas. Jesús, por respeto, siempre dialoga con el Padre, pero el Padre le dio la potestad de decir quién entra y quién sale, quién acude y quién no. Isaías ya se había referido a él. En Isaías 22:22 dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Era potestad de Cristo, y ahora Cristo tiene la llave. No es el pueblo de Israel quien tiene la llave, no es el pueblo que dice para ser salvo tienes que ser judío. No, el que entra al reino celestial tiene que pasar por Cristo, porque es el camino, la verdad y la vida. Y además de todo eso, ¿qué es? Es también la puerta. ¿Nos lo dice el mismo Señor? Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjense qué interesante. Así que Jesús tiene poder absoluto en el cielo y en la tierra, y así lo explica Pablo en la carta de Pablo a la iglesia de Filipo, ¿no? En los Filipenses 2, del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjense qué interesante. Me encanta este pasaje porque dice: se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que somete a todos, a los demonios que le reconocían y le conocían, ahora los somete porque es soberano. Y en esa soberanía nos dio libre albedrío también para acercarnos voluntariamente a Él. Parece contradictorio, pero no lo es. Él no quiere zombies, Él no quiere simpatizantes, Él no quiere, ¿cómo se dice?, fans. Él quiere discípulos que le entreguen voluntariamente su corazón, su alma, su mente y todo su ser a Él. Y después de esta gloriosa presentación viene una parte interesante. Le dice otra vez, para consuelo de los que queremos andar en el buen camino y para desconsuelo de los que no: yo conozco tus obras. O sea, imagínense quien ocupa o oculta pecaminosidad en su corazón, que le diga al Señor: yo conozco tus obras. Oh, pues da miedo. ¿A poco no da miedo? Yo conozco tus obras. Ay, no es lo que aparenta. No, yo conozco tus obras. Pero cuando queremos andar en el camino de Cristo, que Cristo nos diga: yo conozco tus obras, quiere decir, he caminado junto a ti, sé tus anhelos, sé tus esperanzas, sé tus dificultades, y aquí estoy. Sé en qué te estás afanando y en qué has dejado de hacer también. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, le dice.
la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pone delante de sí una puerta. No está cerrada ni con 3 candados ni con nada, ni tampoco es. Pero ¿qué es poner una puerta delante de sí? Es uno de los regalos, la puerta. Y luego dice, tiene poca fuerza. Y por eso me encanta, yo quisiera que fuéramos de la iglesia de Filadelfia. Fíjense. Tenemos poca fuerza. ¿A qué se refiere? A que quizás tenemos pocos congregantes, ¿sí? Se refiere a eso, sí, quizás a que no somos financieramente autosuficientes, sí, también ha prevalecido por la gracia de Dios, pero batallamos. Pero se referirá también a que nos ha faltado crecimiento espiritual, también. Pero yo creo, y por eso les digo, anhelo ser la iglesia de Filadelfia, que aunque conozcan que tengamos poca fuerza, el Señor no se nos reprocha. Él dice, conozco, pero no le dice, tienes poca fuerza por tu culpa. No. Por el contrario, viene el elogio, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí radica la fuerza de Filadelfia, en que no ha negado a Cristo, en que no ha negado la doctrina de Cristo, en que no ha negado el depender completamente de Cristo. Tenemos poca fuerza, si tenemos poca fuerza, Señor, sería absurdo negarlo. Tenemos poca fuerza en cualquiera de las 3 cosas, ¿sí? Pocos congregantes, problemas financieros, y necesitamos discipularnos para crecer espiritualmente. Así que ahí está el camino que el Señor está marcando. Y como consecuencia de eso, porque se han mantenido fieles, les dice, te pongo una puerta enfrente. Ahí está la puerta. Y podemos hacer muchas cosas con la puerta. ¿Qué hacemos con la puerta? La abrimos de par en par. O la cerramos. No, el Señor no quiere eso. El Señor les dice que pone una puerta porque sabe que la ciudad de Filadelfia es una puerta entre el mundo grecorromano y el oriente, como es actualmente Turquía, mitad europea, mitad asiática, con predominio musulmán, pero con una iglesia fiel que prevalece en Filadelfia, fíjense, que prevalece en Filadelfia, y pone esa puerta para que la usemos, para que la crucemos la puerta. El Señor conoce las obras de cada iglesia. Ahora no hay reprensión, fíjense, no nos regaña, es más, no hay ni exhortación. Sí hay mandato, pero no hay exhortación. Casi todo es positivo lo que le dice a esta iglesia. Esta iglesia había permanecido fiel a Cristo y a su doctrina, y tienes poca fuerza. Posiblemente esa poca fuerza sea un aliciente para decir, Señor, anhelo ser fiel a ti y recobrar fuerzas y nutrirnos en los 3 aspectos: más congregantes, que podamos prevalecer financieramente y que nos aferremos a su doctrina y que crezcamos espiritualmente, que le entremos todos al discipulado, porque de eso se trata. Una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Probablemente es la puerta del Evangelio, aunque tenemos que cuestionarnos si es eso. Sí, la puerta del Evangelio, si nosotros lo traemos a nuestra realidad, sí, así debe ser. Es la puerta del Evangelio, porque necesitamos cruzar la puerta del templo para ir y evangelizar, y para que más gente cruce la puerta para venir a los pies de Cristo. Y Él dice, si te mantienes fiel, te abro la puerta, está la puerta, te estoy regalando una puerta que no estoy cerrando con 3 candados, porque quiero a mi iglesia guarecida del mundo, porque quiero que mi iglesia no se contamine del mundo. No, está diciendo, sal al mundo, trae más gente, trabaja para que crezcas, trabaja para que prevalezcas, trabaja
para que se haga realidad la demanda de nuestro Señor de ir y hacer discípulos. Esa es la demanda de nuestro Señor. Pablo, fíjense que encuentra esa misma expresión de la puerta, la utiliza en 1 Corintios 16:9, dice, una puerta grande y eficaz, dice Pablo. Y la puerta para la palabra a fin de conocer el misterio de Cristo, dice en Colosenses 4:3. Y también tenemos en la Escritura alguien que dice, la puerta de la perdición es ancha, la puerta de la salvación es estrecha. También tenemos esa ilustración. Es fácil perderse, manténganse fieles. La ubicación geográfica de Filadelfia es eso, es la puerta entre las culturas de Oriente y de Occidente. Y luego estaba colocada ahí y había cosas que la hacían buena. Por ejemplo, existía una cosa que se llamaba la Pax Romana. ¿Qué era eso? Pues la paz, que podía uno circular sin tanto lío por las carreteras. ¿Por qué? Porque estaba impuesta por las legiones de los soldados romanos, ¿no? Había una paz impuesta, pero había paz. Una red extensa de carreteras para movilizarse y el idioma griego para comunicarse, que era como el inglés actual, que en todos lados se utiliza, ¿no? Si quiere uno hablar con un chino, habla en inglés para que nos entendamos, porque ni hablo chino ni va a hablar español, pero a lo mejor los dos hablamos inglés. Así era el griego en ese entonces. Así que hay oportunidad única. ¿Para qué? Para que brille la luz del candelero de la iglesia, para que alumbre a muchos. Tenían la oportunidad de impactar en esa región. Para eso les está dando el Señor la puerta y asegura que la feroz oposición es ¿quién? La sinagoga de Satanás. No podía detener el testimonio de los judíos, pero sí podían convertirse en piedra de tropiezo. Sí, y Jesús les haría reconocer que predicaba la verdad. Por eso dice, voy a hacer que vengan, que se postren y que reconozcan que te he amado. ¿A quién ha amado? A su iglesia. A su iglesia. La verdad es Cristo. Y rechazar la verdad hacía a los judíos estar y vivir en la mentira. Y es desconocer todo el plan de Dios de salvación y de redención. Rechazar a Cristo, nos dice Juan 3:17 al 20, es optar por la perdición, porque es rechazar el nombre de Cristo. Si no, búsquenlo, Juan 3:17 al 20, por ahí alguien, si lo tiene. Así que ellos, conociendo la palabra, siendo guardianes de la palabra, conociendo el plan de Dios, conociendo la escritura antigua, habían decidido rechazar el nombre de Cristo. El 3:16 es bien conocido y es precioso y todo el mundo lo conoce, pero el 3:17, ¿qué nos dice, hermana? ¿Nos quiere leer en voz alta? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está. Él vino a dar luz a todo el mundo, pero hay quien rechaza. En el ejercicio de su libre albedrío, rechaza a Cristo. Muchos lo rechazan porque desconocen. Grave es el que conoce de la palabra y lo rechaza voluntariamente, conscientemente. Y la condenación pues no viene de otro lado más que de eso, ¿verdad? Hay un pecado imperdonable que es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Rechazar al Espíritu Santo. Es el pecado imperdonable porque para ellos no hay perdón, porque han decidido vivir en las tinieblas. Así que es una cuestión de voluntad, pero de voluntad de echar a andar. Ahí está la puerta. ¿Qué van a hacer con la puerta? La persecución a la iglesia de Cristo de los guardianes de la palabra se vuelve tropiezo para muchos en aquel entonces, y el Señor por eso dice, haré que se postren y que reconozcan a quien ama el Señor, es decir, a su iglesia. ¿Quién es iglesia? Quienes le han aceptado como Mesías,
como Salvador, como Señor. Así que no hay más que de dos sopas, mi hermano, no hay más que de dos sopas. O estamos en condenación rechazando a Cristo, o le tomamos como Señor y Salvador. Y entonces aquellos que lo rechacen, dice, vendrán y se postrarán a tus pies y sabrán a quién he amado. Sabrán a quién he amado, ¿no? Yo me acuerdo, pero no me acuerdo ni el nombre de la novela, porque no veía yo novelas, pero andaba yo y paralizó a México, porque andaba yo en el norte y se terminaban las actividades porque la gente se iba a ver la novela. Y una señora que traía así tapada su ojito, una de lobos, se paralizaba. Y entonces yo me acuerdo que un día llegamos a cenar allá a Nueva Rosita, Coahuila, unos burritos, bien buenos por cierto, los mejores que he probado, ahí en Nueva Rosita, y estaba la señora atendiéndonos con los burritos, pero viendo la novela. Y en ese capítulo tenía creo que dos o más hijos, pero a un hijo no le estaba haciendo caso. Al otro lo estaba chiqueando, lo estaba mimando. ¿Para qué? Para generar los celos del otro, ¿verdad? Para que viera de quién es la preferencia. Así nos dice el Señor, sabrán a quién amo. Fíjense, sabrán a quién amo. Y estamos con Cristo, estamos del lado de los que nos quieren, de los que nos consiente, del que nos cuida, de los que nos procura, de los que nos guarda. Hermoso. Yo quisiera estar del otro lado, ¿verdad? ¿Cuál es el otro regalo? Porque quedamos que eran 3 regalos, ¿no? En la canción El cielo, la luna y el mar. Acá es una puerta, una columna y después los nombres. Apocalipsis 3 del 11 y 12a, la primera parte del 12, que dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Fíjense qué interesante, cómo dicen el Señor no nos habla al tanteo, nos conoce bien. ¿Qué habíamos dicho de Filadelfia? Era una ciudad donde temblaba. Tengo una de mis hermanas que le da terror los temblores, ¿verdad? Terror, pero no ha querido salir de Ciudad de México. Sí, le da terror los temblores. Fue una experiencia muy, muy dramática el temblor del 85 para muchos de nosotros, y hay una serie nueva en Prime que se llama Todo Minuto Cuenta. Cada minuto cuenta, que es del terremoto del 85. Me dice Carlos, ¿la vas a ver? No puedo, no podría verla, sinceramente no podría verla. Quedé dañado, pero ¿por qué me voy a sentar a torturarme ahí media hora? No puedo verla, no puedo, ¿sí? Así estaba la gente allá en Filadelfia. Empezaba a temblar, ¿y qué hacemos? El corredero hacia la calle, ¿no? Aquí no tiembla, con fortuna, pero allá de veras había. Una vez estábamos dando consulta en planta baja y uno de mis compañeros, cuando empezó a temblar, me agarró, yo nada más veía su batuta que volaba así atrás, y pues los demás queriendo sacar a la gente, ¿no? Había lesionados de los pies y todo eso. Y le decía yo: ¿y corriste? ¿Fuiste el primero que llegó al despoblado ahí? Sí, se vale más un médico muerto vivo que muerto, decía mi amigo, ¿no? Era miedo, es miedo, de verdad. Hay gente que se paraliza. Es más, hay quien traía en su teléfono como alarma la alerta sísmica. Y me ha tocado ver gente que se panica, pero horrible, cuando empieza tin, 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 alerta sísmica. Es su alarma del teléfono, pero ya se apanican. Tranquilas, no, aquí no tiembla en Querétaro. Pero sí, se apanica. Eso ocurría con Filadelfia. Imagínense, empezaba a temblar y el corredero a despoblado, a todos a salir. Es más, se dice que había gente que ya no dormía en las casas bien construidas, sino que ponían sus tiendas de campaña en despoblado para librarse de los temblores y de los terremotos. Así era Filadelfia. Así que cuando el Señor les dice: pondré una columna en mi templo y nunca más saldrán de ahí, se refiere a eso.
Viene un periodo de prueba, dice el Señor, ¿no? Un periodo de prueba. Pero yo te voy a guardar de la prueba. Fíjense qué interesante. Por eso les digo, qué hermoso es estar en las manos del Señor. Caramba, no hay mejor lugar. Dice, yo te voy a guardar de la prueba. Y esa prueba la voy a traer para probar a los que moran sobre la tierra. Híjole, está fuerte. Voy a probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué va a probar? Pues de qué lado tienen su fe, en dónde le están depositando, en dónde tienen su esperanza, en dónde tienen sus anhelos. Pero a ti, le dice a la iglesia de Filadelfia, que sé que eres fiel, te voy a guardar de la prueba. Y les estoy platicando que hubo persecución, y la iglesia de Filadelfia fue guardada de la prueba, porque tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas. ¿Sí? El Señor tiene esa segunda promesa, la promesa de protección, y luego dice la promesa de su regreso. Son 3 protecciones ahí. Dice, vendré pronto. Y van a decir, pues escribió en el 96 y vamos en el 2024 y no ha vuelto. Sí, pero para Dios un día son 1000 años de nosotros. Un instante, un parpadeo son 1000 años, 2000 años. Para Él vendré pronto. Es una promesa, ¿eh? Creemos en ello. ¿Quién cree que va a venir el Señor? Oh, pues amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él dijo, y como tenemos un Dios fiel que cumple las promesas, sabemos que va a venir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? No sabemos en qué momento. Dice que va a venir como ladrón por la noche, ¿sí? Para que todo el mundo vele. ¿Se acuerdan de la semana pasada? A Sardis le decía, para que velen, pues velen, para estar listos. Y si dormimos antes de que Él venga, si estamos en la fe de Cristo, esperamos con tranquilidad, ¿verdad? Vendré pronto, y con ello el motivo también de esperanza y de fe. Y luego les dice varias cosas. Le dice, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. ¿Qué quiere decir retén? En griego la palabra es krateo, que quiere decir aferrarse, asir, tomar, agarrar, apresar, arrestar, detener, retener, mantener firme, realizar o lograr. Fíjense qué bonito, dice, no le está diciendo a ver qué consigues, no, lo que ya tienes, aférrate a Él. Y en versículos previos dijo, ¿qué tienen? Han sido fieles a Cristo. Eso es a lo que debemos de aferrarnos, a nuestra fidelidad a Cristo y a la doctrina de Cristo. Retén lo que tienes. ¿Para qué? ¿Para qué va a retener lo que tiene? Fíjense, para que ninguno tome tu corona. Tómala. ¿Cuál corona? La que me voy a ganar cuando llegue allá. Si es que me la gano, ¿verdad? Hermosa canción de Marcos Vidal que dice así, ¿verdad? No me importa el color de la corona si la llego a ganar. Pero fíjense, todavía más hermoso que eso. No está hablando de una corona del futuro. Le dice, retén lo que tienes para que no te quiten tu corona. Es decir, la corona que ya tenemos, que ya podemos disfrutar, que ya disfrutamos. ¿Cuál es esa corona? La salvación en Cristo. Cristo mismo es mi corona. Cristo mismo es mi esperanza. Cristo es mi fe. Esa es mi corona. No necesito una de oro, decía el Paz en un sermón, una de pasote, de cilantro, no importa que sea, pero esa es la corona. Es la corona de la victoria en Cristo Jesús. Fíjense qué interesante. La victoria de la corona, no una que me van a dar, no una si me gano. Es una que ya me otorgaron por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces retén lo que tienes para que no te rebaten tu corona que ya también tienes. Qué hermoso, pues. Una promesa pertinente en esta zona sísmica, una promesa de la columna. Allí está. Los edificios dañados, ¿qué les ponían? Los apuntalaban con polines, ¿no? De madera. Había templos y edificaciones en Filadelfia que habían sido destruidas por los terremotos. Se caía el techo, se caían paredes, se caía todo, y a veces lo único que quedaba en pie
era una columna fuerte, firme, ahí en medio del templo. La quiere poner el Señor. Te voy a hacer una columna que no se va a caer. Te voy a hacer una columna que voy a poner en medio del templo para que tengas seguridad, para que no tengas que huir, para que no tengas que alejarte al despoblado, para que no tengas que sentirte seguro allá afuera. El Señor le está prometiendo seguridad y salvación. El templo significa la palabra de Dios, y el templo es la morada donde vive la iglesia de Dios en el mundo. Así que nos diga, voy a poner una columna, es también algo simbólico, mis queridos hermanos. Yo les invito a que seamos columna de esta iglesia. No una columna inerte, fuerte, sino que a través del servicio a los demás, sino que a través del servicio en la misma iglesia nos podamos convertir en una columna viva, fuerte, para que nuestra iglesia prevalezca, para que nuestra iglesia crezca, para que nuestra iglesia sea una iglesia conforme al corazón de Cristo. Seamos columnas de esta congregación. Cristo promete al creyente también una relación con Él. Cristo es inamovible, permanece eterno y nos pide no salir de ahí, no salir de ahí. La columna es un símbolo. Había 3 personas a quienes decían que eran la columna de la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? 3 personas: Pedro, Juan y Santiago, el hermano del Señor. Ellos eran llamados las columnas de la iglesia primitiva. Así que es algo simbólico también lo de la columna. Y vamos a la última enseñanza, el nombre. Apocalipsis 3, la segunda parte del versículo 12 y el 13. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor le está diciendo: escribiré sobre esa columna, sobre la que no se va a derrumbar tu iglesia, el nombre de mi Dios, el Padre Celestial, de la ciudad nueva que baja del cielo, la nueva Jerusalén, que es el Hijo, es Jesús mismo. Y Él dice: mi nombre nuevo. Quiere decir que el Señor, además de la columna, esa columna le da un carácter, es inamovible y segura, pues está escrito el nombre de Jesús, 3 nombres: el de Dios, el de la ciudad y el nombre nuevo. No sé si ustedes han ido, yo sí, y confieso que cuando voy a visitar algún lugar me meto a las construcciones, más por gusto arquitectónico que por otro tipo de devoción. Así que sí, me encuentro por ahí un templo católico, pero elaborado en el siglo XVIII, me meto a ver la arquitectura, y me meto a ver la pintura, y me meto a ver otras cosas, y me he encontrado ahí, fíjense, algunos, me parece que en el de San Miguel de Allende, una plaquita que decía: esta parte fue remodelada por donación de fulanito de tal. No sé si lo han visto alguna vez en algunos templos, pero sí los hay. Aquí en Querétaro creo que se acostumbraba más, ¿verdad? Hay varios templos que he visto que tienen esas inscripciones. Queda grabado el nombre ahí para la posteridad. Entramos a la parte de abajo del templo principal de San Miguel de Allende y hay tumbas, hay criptas ahí abajo. Se mete uno ahí y luego dices: ay, estoy pisando ya una, ¿no? Y se da uno cuenta y dice: no, pues fulanita de tal nació el 25 de octubre de 1806 y murió en 1870. Dices: no, pues tiene 150 años que falleció, pero está el nombre escrito ahí. Y luego me da curiosidad, yo se me ponía a ver, ¿no? Los nombres y las fechas y todo eso, es curiosidad. Pero ya la persona no está. Es más, sus huesitos yo creo que ya no están, ya de ser polvito quizás, pero su nombre sigue allí. El Señor se está refiriendo al nombre que prevalece,
al nombre que es eterno, al nombre que no caduca, al nombre que nos da salvación, a Cristo mismo, inscrito ahí en la columna, para que nos aferremos a la columna. Y nos dice, oigan, ustedes que tienen poca fuerza, aférrense a mí, yo soy su columna. Aquí en esa columna está mi nombre, allí aférrense a mí. Nos está invitando. Y nos dice Pablo también, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, si el Señor nos dice, oigan, sé que tienen pocas fuerzas, pues entonces aférrate a la columna, aférrate a Cristo, aférrate a su doctrina. El nuevo nombre de Cristo simboliza la revelación de su carácter y su poder. Y podemos decir, por lo menos perdón que hable de mí, pero yo fui ateo muchos años. Yo fui ateo. Y cuando alguien me hablaba de Cristo, lo rechazaba. No oía, no conocía. Me burlaba incluso. Pero es porque no conocía el carácter de Cristo. Y a pesar de eso, a pesar de mi rebeldía, Él me sacó de donde me sacó para rescatarme. Y para decirme, oye, ¿quieres conocer quién soy? ¿Quieres conocer mi carácter? ¿Quieres conocer verdaderamente quién es el Hijo de Dios y el Mesías? Y eso es a lo que nos está invitando. No es que tengamos fuerzas para salir por nosotros mismos, sino que cuando estamos peor y más caídos, ahí está Cristo para darnos la mano y levantarnos. Él es la columna principal, Él es la esperanza, Él es la seguridad, Él es la paz. Así que aferrémonos a esa columna. Nos dice Ezequiel 48:35, segunda parte, el nombre de esta ciudad desde aquel entonces será Jehová Samá. ¿Qué quiere decir esto? El Señor está aquí. Así que, mis queridos hermanos, si nos aferramos a la doctrina, si nos aferramos a Cristo, si reconocemos que tenemos poca fuerza, pero queremos utilizar la puerta, entonces diremos, Jehová Samá, el Señor está aquí. Y podemos decir esto hoy en nuestra congregación, mis queridos hermanos. Sí, queremos ser fieles a Cristo, sí queremos ser fieles a su doctrina, y aunque tengamos pocas fuerzas, queremos sentir la presencia de Cristo en este lugar. Y no queremos ser egoístas, queremos que más gente venga a los pies de Cristo. Cosas grandes vienen, mis queridos hermanos, cosas grandes vienen, pero tenemos que sentarnos a platicar para poder saber qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Necesitamos orar por aquellos que han estado aquí un tiempo y no están ya. ¿Sí? Reconocer que quizás no estamos siendo la columna de seguridad que ellos necesitan y ver qué tenemos que hacer para prevalecer y fortalecernos en el Señor. Es un desafío enorme, ¿eh? Es un desafío saber que tenemos pocas fuerzas, pero que tenemos un Dios maravilloso que nos ama y que nos quiere bien y eternamente. Oremos, mis queridos hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, gracias en este domingo. El próximo domingo se indicará ya el periodo de Adviento, Padre, con la carta a la última iglesia, la Odisea. Orientaremos el mensaje a eso, a la esperanza del que ha de venir y que ya vino, Padre. Gracias por ser nuestra columna, gracias por conocernos también, Padre, conocer nuestras debilidades. Te pedimos, Padre, que nos des sabiduría para que podamos suplir nuestras pocas fuerzas contigo, porque contigo somos más que victoriosos, Padre. De eso se trata, que caminemos conforme a tu voluntad. Te amamos, Padre, y queremos ser una iglesia fiel, una iglesia que nos aferremos a lo que tenemos y que busquemos no perder la corona, que es tu salvación. Te rogamos, Señor, que seas con nosotros, que nos lleves por donde tú
quieres que transitemos, Padre bendito, y que caminemos en ese camino que tú nos marques, Señor, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y caminemos con la seguridad de que aunque fallamos, aunque caemos, esa salvación que tú nos has dado no se pierde, es la columna a la cual tenemos que aferrarnos. Un bendito nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que digamos nuestro texto lema y que después cantemos una alabanza. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Alabemos, mis queridos hermanos. Es el tiempo en el que el pueblo de Dios se une para alabar su nombre. Que tú y yo podamos celebrar el nombre del Señor porque somos sus hijos y porque estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Este mundo hoy está necesitado de esperanza y nosotros, el pueblo de Jesucristo, podemos traer esa esperanza. No nos cansemos de proclamar su palabra a cada pueblo, a cada nación. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo